Ya. Estimados amigos, continuamos con el tema de los plenos casatorios civiles de la Corte Suprema de Justicia de la República. Hemos estado hablando sobre el pleno casatorio civil 1, es decir, el caso relativo, ¿no?, a una indemnización por daños y perjuicios interpuesto por los pobladores de un poblado del departamento de Cajamarca contra la empresa minera Yanacocha, ¿no?, por el derrame del mercurio y los daños sufridos como consecuencia del derrame de mercurio en este centro poblado. Y habíamos dicho que la Corte Suprema había señalado dos reglas en este pleno casatorio civil, y una de esas reglas es precisamente que sí es permitido no presentar como excepción una transacción extrajudicial para iniciar una defensa de forma en un proceso judicial. Y la otra era que una persona natural no estaba legitimada para interponer demanda por intereses difusos, es decir, los intereses de todos, etc., ¿no? Y esta segunda regla entonces lo que fija es decir que solo las personas jurídicas, ¿no?, sin fines de lucro, pueden interponer demanda por intereses difusos. Ustedes saben que los intereses difusos son los intereses de todos, ¿cierto? Lo bueno de este pleno casatorio civil es que señala bastante doctrina jurisprudencial, la cual nos permite ir teniendo conocimiento sobre la predictibilidad que van teniendo los jueces a nivel nacional en el territorio de la República, ¿no? Y por lo tanto ya sabemos hoy día que las demandas por intereses difusos solamente ya lo pueden interponer las personas jurídicas sin fines de lucro. Entonces las personas jurídicas con fines de lucro no lo pueden y las personas naturales tampoco, ¿no? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo me entero de un derrame de petróleo, yo me entero de un tema de contaminación ambiental de carácter permanente por una determinada empresa, ¿no? Y yo como persona natural no puedo interponer, salvo que sea directamente el perjudicado, pero no por interés difuso, sino por interés directo de uno mismo, como sucedió en este caso. En este caso las personas naturales habían sido perjudicados y por lo tanto pues ellos pueden interponer su demanda de indemnización, pero lo que no les permitían, porque sí también se había establecido en el proceso, es que lo que se había cometido era un delito de carácter ambiental, una indemnización por interés difuso interpuesto por las personas, ¿no?, en contra de la empresa minera. ¿Por qué? Porque estaban defendiendo el tema del medio ambiente. Y entonces la Corte Suprema fijó la regla señalándole que la persona natural no tiene competencia, no tiene legitimación para interponer este tipo de demanda, ¿no? Por lo tanto, en ese aspecto también se rechazó por interés difuso la demanda interpuesta por los pobladores de este centro poblado en el departamento de Cajamarca. Pero ¿qué también había ocurrido? Se dieron una serie de argumentos por parte de los abogados defensores de los demandantes, y se interpuso también. ¿Pero por qué? Porque los padres habían suscrito la transacción extrajudicial a nombre de sus hijos, de los menores de edad, ¿no? Es decir, llegaron a una transacción extrajudicial con la empresa Yanacocha, ¿no?, sobre el daño causado a sus hijos. Por lo tanto, el pleno casatorio civil no señala que era procedente aún así, ¿no? Era procedente aún así. Es decir, los padres en ese momento estaban legitimados para transar con la empresa, en este caso Yanacocha, ¿no?, para que también se indemnice a los hijos en nombre de los hijos, ¿no? En este pleno casatorio lo que además podemos nosotros señalar son varias situaciones jurídicas que se presentan, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se resuelve, ¿no? Decía una de las salas civiles, ¿no?, procedía la transacción extrajudicial porque señalaba que en aplicación sistemática de la norma sí se puede. Es decir, la norma de manera precisa no señala, de manera taxativa, que una transacción extrajudicial, sino solamente la judicial, ¿no?, una transacción extrajudicial no procede como excepción, porque no está señalada como excepción. Y entonces la Corte Suprema dice, esto procede en el sentido de la aplicación sistemática de la norma. Y en virtud de la aplicación sistemática de la norma es que la Corte Suprema señala que sí es posible que la transacción extrajudicial, ¿no?, se pueda presentar como excepción para iniciar una defensa de forma, como en este caso, para defenderse de la demanda de indemnización por daños y perjuicios planteado por los pobladores en contra de la empresa Yanacocha, ¿no? La otra sala decía que no procedía la transacción extrajudicial como excepción porque no estaba regulada en la ley, precisamente, ¿no? Y es que
en efecto, no está señalado de manera taxativa en la norma, pero vuelvo a señalar, los que entendemos un poco de derecho sabemos que es la interpretación sistemática, una de las mejores interpretaciones que uno debe darle al derecho, y ellos nos llevan a nosotros a concluir de que de manera sistemática, ¿no? Es como que la Corte Suprema de Justicia de la República en este pleno casatorio civil resuelve finalmente señalando que sí es posible interponer una excepción con transacción extrajudicial para iniciar la defensa de forma en un proceso judicial. ¿Cuáles son los fundamentos que tiene la Corte Suprema, sí, para establecer estas dos reglas, ¿no? Una de ellas, ¿no?, señala que la transacción extrajudicial sí puede ser interpuesta como excepción, ¿no?, por interpretación sistemática del artículo 1302, ¿no?, y que además por economía procesal era posible. Y entonces, es decir, en este artículo 1302 del Código Civil nos señala, no de manera taxativa, que podría ser la excepción de transacción extrajudicial para presentarlo como excepción, ¿no? Y basado en este artículo, la Corte Suprema es que señala que sí es posible, ¿no? Ese es su argumento, que sí es posible lo que hemos estado señalando desde el inicio. Como segundo fundamento de la Corte Suprema es que solo se puede transigir sobre derechos patrimoniales, ¿no? Es otro concepto jurídico que señala la Corte Suprema, es que solo se puede transigir, ¿no?, en esta transacción a lo que se refería el Pleno, es que solo sobre derechos patrimoniales y no sobre los derechos extrapatrimoniales, ¿no? Y nosotros conocemos que los derechos patrimoniales refieren a lo material, ¿no?, a la propiedad, al dinero, etc., ¿no? Sobre ello es lo que hace referencia como fundamento la Corte Suprema de Justicia de la República. Como segundo punto, señalamos, como tercer punto de fundamento de la Corte Suprema, señala que los abogados de la parte demandada habían señalado que en este caso se configuraba la figura de la lesión. Todos tenemos conocimiento que la lesión en el derecho civil es la disminución, ¿no?, del valor de un patrimonio, ¿no?, afectándole siempre a otra persona. Es decir, me aprovecho de una situación en la que se encuentra una determinada persona y con ello lesiono sus derechos. Les pongo un ejemplo. Si hay una persona que está apremiada en este momento por dinero, ¿no?, necesita dinero de manera urgente e inmediata e irremediablemente debe tener dinero, por lo tanto acude a una persona para pedirle el préstamo correspondiente, y esta persona se aprovecha de esa circunstancia, ¿no?, y le señala, por ejemplo, mira, te doy 10.000 soles, pero déjame tu terreno a mi nombre, véndame el terreno por ese monto, y él sabe que su propiedad, por ejemplo, vale más de 100.000. Pero yo sé, porque me estoy aprovechando de la circunstancia de que ese terreno vale muchísimo más. Me aprovecho de la circunstancia apremiante que tiene esta persona y le pago una irrisoria suma de dinero por ese terreno. Allí se configura el derecho de lesión. Y entonces la lesión, y entonces los abogados de la parte demandante señalan que en efecto, porque se afectó la salud, ¿no?, severamente de los pobladores, haberles entregado 5.000 soles en una transacción extrajudicial por indemnización por daño y perjuicio era muy poquito. Se lesionaba el derecho, es decir, la indemnización era muy pequeña. Por lo tanto, no se configuraba el derecho de lesión, se configuraba la lesión. ¿Qué pasa en el tema de la lesión entonces? ¿No? Y es que aprovechándose de esa circunstancia, señalan ellos, tal como señala el Código Civil, ¿no?, los abogados de Yanacocha en este caso, aprovechando las circunstancias por lo que pasaban los pobladores, se fueron y les ofrecieron 5.000 soles a cada uno y con ello transaron extrajudicialmente la indemnización, ¿no? Y entonces uno dice, ¿lesión es esto? No, la Corte Suprema dice, no estamos en la figura de lesión, ¿no? O sea, ¿qué es lo que había? Los abogados señalan que había un aprovechamiento por parte de Yanacocha, ¿no?, de los pobladores, dándoles una suma inferior a la que les correspondía de acuerdo a la ley, señalaban esto. Dice, y la Corte Suprema se remite al artículo 1455 del Código Civil, ¿no?, y señala que en efecto no procede la lesión en remate ni en transacción.
La Corte Suprema de Justicia de la República había señalado que no hay transacción, perdón, no existe la lesión. ¿Basado en qué? En el artículo 1455 del Código Civil. Por lo tanto, el planteamiento de la lesión por parte de los abogados de los demandantes no procedía, porque la ley misma de manera taxativa señala que no existe lesión, que no procede la lesión en los temas de remate público o de transacción. Y como aquí existía una transacción, por lo tanto, no había lesión. Ese es el argumento de la Corte Suprema para no admitir el tema de la lesión de los presentados por los abogados de la parte demandante. Otro fundamento que tienen los abogados de la parte demandante, ¿no? Refiere al tema de los menores de edad, ¿no? Y es que los papás habían transado por los menores de edad. Entonces los abogados señalan que no había una autorización judicial previa, ¿no? Nosotros tenemos conocimiento que, por ejemplo, yo quiero disponer a un bien de mi hijo, ¿no? Un patrimonio que tenga su nombre, una propiedad, qué sé yo, ¿no? Cualquiera de estos derechos para yo disponer necesito que el Poder Judicial me entregue una autorización. Yo no puedo vender la propiedad señalando que tengo la patria potestad de mis hijos, ¿no? y disponer de una propiedad de ellos. Yo no lo puedo hacer. Para eso le pido primeramente al Poder Judicial un proceso que me otorgue la autorización para la venta, de esa propiedad, ¿no? Y entonces los abogados señalan que necesitaba los papás de los menores de edad lesionados necesariamente de una autorización judicial previa para transigir sobre los derechos de los menores. Pero ¿qué es lo que señala la Corte Suprema, ¿no? Dice que si bien es cierto es necesaria la autorización judicial previa, no indica si la autorización debe ser antes o después. Y como ya hay una autorización en el proceso, no hay problema porque la ley no obliga previa transacción de haber una autorización del juez. Es decir, lo que señala es que si el juez lo admitió, en el fondo, lo que si se quiere ha estado convalidando lo que el padre ha hecho. Es decir, si el juez no puso ningún reparo, ¿no?, en admitir la excepción, a pesar que los abogados plantearon de que se necesitaba la autorización judicial previa, el juez dijo, si no hubo, la ley nos señala que si tiene que ser antes o después de iniciado el proceso. Por lo tanto, si el juez admitió como excepción la transacción extrajudicial de los menores, significa que ha convalidado el derecho que tenían los papás para disponer, en este caso, en esa transacción extrajudicial, cuánto debían otorgarse a los menores de edad por la transacción, por los daños sufridos, con indemnización por daños y perjuicios. Y entonces, y así va desarrollando la Corte Suprema cada uno de los conceptos, ¿no? Había otro tema, ¿no?, respecto del tema de equivalencia en la transacción extrajudicial, es decir, cuando las partes hacen transacciones recíprocas, no necesariamente tienen que ser iguales o equivalentes. Es decir, ¿no?, cuando se señala el tema de las equivalencias en la transacción extrajudicial, dice, no necesariamente hay que ser iguales o equivalentes, es decir, cuando se hacen transacciones recíprocas. Y en este caso, ¿no?, lo que había ocurrido es que los pobladores habían transado por una suma, y eso es lo que había ocurrido por parte de Yanacocha, entregarles esta suma, es decir, fue recíproco. Aquí no existió lesión, no se violaron normas de ninguna naturaleza, por lo tanto es lo que señala la Corte Suprema como fundamento. Ustedes podrían discrepar o no, eso no está como tema, discrepar o no, por lo menos no planteado ahorita. Por lo tanto, es como señala la Corte Suprema. En esta transacción ha existido reciprocidad, por lo tanto, no necesariamente tienen que ser equivalentes, ¿no?, o iguales. Ahora, con respecto a la función que cumple la transacción, la Corte Suprema refiere que la transacción cumple con una función positiva, y no una función negativa. Otro tema adicional que se presenta en el Pleno Casatorio Civil, ¿no?, es como fundamento de la sala, ¿no?, señala en la parte positiva y en la parte negativa, señala lo siguiente. En la parte positiva, ¿no?, porque si la parte no cumple con su obligación, la otra parte le puede hacer cumplir mediante una demanda de dar suma de dinero. Es decir, la transacción tiene doble aspecto. Uno de ellos que es la parte positiva, ¿no?, en el cual si una de las partes no cumple,
no cumple con la obligación que se señaló en la transacción, la otra parte puede demandarle obligación de dar suma de dinero. Porque lo que ocurre con una transacción es lo que sucede, es que una de las partes se obliga a entregar dinero a otro, por lo tanto es una obligación de dar suma de dinero. Y si no se cumple, la transacción me sirve como medida de prueba para pedirle a la otra parte el cumplimiento de la obligación de dar suma de dinero. La parte positiva. La parte negativa que señala la Corte Suprema, ¿no?, del Pleno Casatorio Civil, porque ello puede ser utilizado para que la otra parte, ¿no?, se abstenga de iniciar un proceso o active para defenderse de una demanda. Por ejemplo, ¿no?, la parte positiva es pedir que me pague si es que no me lo quiere pagar, y la parte negativa es que tú puedes decir, oye, la parte negativa de esta sentencia es que tú no puedes iniciar vía judicial un proceso judicial para pedirme de nuevo indemnización porque ya te pagué, y por lo tanto si tú lo haces, yo tengo un medio de defensa. Por una parte, yo tengo una transacción en el que tú me obligas a mí a pagarte y yo tengo la obligación de pagarte. Y si no te pago, tú tienes toda la facultad de iniciarme un proceso de obligación de dar suma de dinero. Pero si, por ejemplo, tú me interpones una demanda solicitando una indemnización después de la transacción extrajudicial, yo tengo el derecho, es el aspecto negativo, el derecho de decirte a ti, ¿sabes qué? Te presento como excepción porque tú y yo ya hemos llegado a un acuerdo. Por lo tanto, no me puedes volver a pedir de nuevo porque resultaría abuso de derecho. Porque si ya me pagaste una vez, ya no me puedes pagar dos veces. Por lo menos eso es lo que ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la República en este Pleno Casatorio Civil, ¿no? Además señala la Corte Suprema como concepto, ¿no?, como doctrina conceptual sobre la transacción extrajudicial, toda transacción es bilateral, dice, es decir, se debe dar entre las personas que están en la relación material. Si los únicos que estaban, ¿no?, en efecto vinculados por ese tema eran los pobladores que se habían visto perjudicados y la empresa Yanacocha, por lo tanto crea un concepto, la sala, de esa transacción de carácter bilateral, es decir, los dos se han puesto de acuerdo, ¿no? Los dos se han puesto de acuerdo para llegar a la transacción extrajudicial. Ahora, respecto de los intereses difusos, la Corte Suprema señaló que los únicos legitimados para interponer demandas son las personas jurídicas sin fines de lucro, porque también los demandantes han interpuesto acción por daños al medio ambiente, ¿no? Es decir, los daños, las personas que eran personas naturales en este proceso también interponieron demanda por daño al medio ambiente. Por lo tanto, no lo pueden hacer, ¿no? Por lo menos hasta antes del Pleno Casatorio Civil sí era posible, pero a partir de este Pleno Casatorio Civil ya no es posible en un tema de daño al medio ambiente, como había ocurrido seguramente en este caso, ¿no? Podrían haberlo interpuesto, pero personas jurídicas, sin fines de lucro, asociaciones, ONGs, etc., pero no empresas, por ejemplo, ni personas naturales. Antes de este Pleno Casatorio, cualquiera podía interponer demanda por intereses difusos por daño al medio ambiente, y en este caso así lo habían interpuesto también los pobladores, ¿no?, la demanda de indemnización por daño al medio ambiente. Y la Corte Suprema ha zanjado el concepto señalando que interés difuso, la demanda por interés difuso, no lo pueden hacer las personas naturales, tampoco las personas jurídicas con fines de lucro, lo pueden hacer solamente las personas jurídicas sin fines de lucro. Otro fundamento de la Corte Suprema de Justicia de la República en este Pleno Casatorio Civil refiere, ¿no?, a la aplicación, ¿no?, de la teoría de los actos propios, ¿no? Significa que nadie puede ir en contra de sus propios actos y debe cumplirse básicamente tres requisitos, ¿no? Que exista una conducta vinculante obligatoria, el compromiso de no demandar, es decir, que hay una obligación de ambos. ¿Qué significa esto? En este Pleno Casatorio Civil, ¿no?, deja señalado la Corte Suprema, ¿no?, que existe la teoría, será la teoría de los actos propios, y uno de los requisitos que se debe cumplir para esto es que, por ejemplo, en la transacción extrajudicial hay una conducta vinculante obligatoria para las partes, es decir, por una parte, el compromiso de no demandar. ¿Por qué? Porque existe una obligación de si ya te pagué, ya no me vuelvas a demandar. Mejor dicho, ya no me demandes para solicitarme una indemnización de nuevo. Y como segundo requisito, ¿no?, de haber una pretensión contradictoria, ¿no?, la pretensión de la parte demandante
fue que le dieran una suma de dinero y quería nuevamente, pero una suma mayor. Es decir, si ya me entregaron, ¿no? Y yo te pido una suma mayor. Pero yo tengo cualquier situación que se me ha presentado de daños, ¿no? Y yo transo con una persona, un accidente de tránsito, por ejemplo, yo transo con una persona y me pagan 1000 soles, voy al notario, mi transacción extrajudicial, ¿no? Y cuando se me terminen los 1000 soles yo le quiero demandar de nuevo. Y la otra persona, ¿qué es lo que va a hacer? Interponerme una excepción de transacción extrajudicial basado en este pleno casatorio civil. Por lo tanto, si tú, amigo, has llegado a un acuerdo, a una transacción extrajudicial por un daño patrimonial, ¿no? Ya no puedes pedirle más. Es la única cantidad que te entregaron por transacción que vale por indemnización, después nada más. Eso es lo que ha señalado el Pleno Casatorio Civil como requisito para aplicar la teoría de los actos propios. Y como tercer requisito señala que debe haber una identidad de objeto y de sujeto. Se trata de las mismas partes y también de la misma pretensión. Es decir, las partes tienen que ser lo mismos, ¿no? Y el hecho también. Porque si las partes son lo mismo, pero el hecho es otro, entonces significa que sí puede haber otro proceso. Sí te puedo pedir de nuevo indemnización porque es otro caso, ¿no? O si es el mismo caso, pero resultaron dañados otras personas, también puede darse. Entonces ya no es acto propio. Acto propio significa obligación de las partes, acto propio significa la obligación de no demandar de nuevo por una suma mayor, y acto propio significa que tienen que ser las mismas partes y tiene que ser el mismo caso, ¿no? Es así como la Corte Suprema de Justicia de la República, con todos estos fundamentos, finalmente, estimado amigo, determina que en un proceso de indemnización por daños y perjuicios, ¿no?, se puede interponer como excepción, ¿no?, para iniciar la defensa de forma, una transacción extrajudicial en la cual las partes han llegado a un acuerdo determinado antes de iniciar el proceso. Tú no puedes demandarle nuevamente a una persona que ya te pagó, que ya te entregó una suma de dinero por indemnización por ese caso concreto. Así es como resuelve conceptualmente muchos aspectos la Corte Suprema en este Pleno Casatorio Civil, y adicionalmente resuelve el caso concreto respecto del problema suscitado entre la empresa Yanacocha y los pobladores de un centro poblado en el departamento de Cajamarca sobre indemnización por daños y perjuicios. Entonces, como colorario final de esta parte de este video, yo te quiero decir que si tú llegaste a una transacción extrajudicial porque algún daño patrimonial sucedido a tu persona en un caso concreto con una determinada persona, si ello fue así, ya no lo puedes demandar, ¿no? Ya sería inútil que acudas a cualquier abogado que vaya y nuevamente diga, ¿sabes qué? Me diste muy poco. No lo puedes decir eso. A partir de ahora, por lo menos ya no es así a raíz de este Pleno Casatorio Civil. Así que cuando vas a hacer una transacción extrajudicial por un daño surgido, tienes que pensar bien. Eso será lo único que recibirás, no más. Muchas gracias, amigos, y nos vemos en el segundo Pleno Casatorio Civil en el próximo video.